Jujutsu Kaisen ha sido uno de los animes y mangas más populares de la última década, siendo considerada por muchos como el mejor anime actual, ya saben, por su gran e interesante rama de personajes súper bien desarrollados cuyas muertes y conclusiones están llenas de un gran sentimentalismo bien transmitido por su gran dibujazo, con unos arcos tan buenos que incluso finalizada la obra, envejecen súper bien y que los elevan cada vez más, con unos antagonistas con tantas capas de complejidad que trasciende el simple hecho de matar por matar, o de hacer el caos, pues todo lo que vivieron los llevaron directamente a ser los monstruos que son, y con un final que nos lleva a algo similar a los primeros capítulos de la obra, pero con nuestros personajes principales perfectamente concluidos. Sí, es eso lo que me gustaría decir para una obra que solo me gustó por unos 2 meses durante el estreno de su segunda temporada, porque ya saben, Mappa carreó completamente esta obra y seguramente lo seguirá haciendo, porque luego de irme al manga me llevé una de las mayores decepciones que me he llevado con un manga actual. Como ya han visto en el título, hoy hablaré de los que considero bajo mi punto de vista los mayores errores de esta obra, o al menos los que sin duda me molestan como consumidor, porque ya saben, lo de hoy es hablar negativamente de las cosas que si no, ni tu puta madre en YouTube te pela, así que no me culpen, era eso o hacerme youtuber de críticas, y honestamente no me gustaría irme a la cárcel. Cabe aclarar que este video contendrá spoilers del manga y de futuras temporadas, así que voy avisando ya que sé que la mayoría de fans de Jujutsu Kaisen solo se han visto el anime, valga o no valga la experiencia, lo mejor será que disfruten de la serie y saquen sus propias conclusiones. De esa manera avisaré que ignoraré las expectativas de los fandoms sobre el manga siempre y cuando la misma obra no haya introducido desde antes, así que cosas como la mayoría de clanes no introducidos no las contaré. Si eres fan de Jujutsu Kaisen y solo vienes a insultar en vez de argumentar el por qué estoy equivocado porque expongo los fallos bajo mi punto de vista y que muchos otros comparten, entonces directamente no lo veas. Como última cosa aclaro que los puntos no estarán en un orden de peor a mejor, sino que mi criterio para el orden será el como yo considere que sea mejor para la estructura del guión. Sin más, espero que disfruten de este video hecho única y exclusivamente para entretener. Sí, ya sé que soy una mierda al publicar este video con el estreno de la tercera temporada, pero aquí sí tenemos huevos. Empecemos con uno de los puntos más criticados de Jujutsu Kaisen y que sin duda yo comparto. Uno de los tropos más comunes en los animes o mangas shonen es tener a tu típico grupo de amigos de 3 personas junto con un maestro o guía, conocido coloquialmente como trío shonen, pues realmente en Jujutsu Kaisen es demasiado complicado definir si el grupo principal de Itadori, Nobara, Megumi y Gojo es realmente un grupo, porque los pocos momentos más íntimos que vemos entre los 3 supuestos protagonistas, y digo supuesto porque Nobara se muere en menos de la mitad del manga, y Megumi solo tiene breves apariciones en el arco final. Siendo lo poco que vemos de ellos como grupo en las pocas misiones que se dan en los primeros arcos, y sé que se podría argumentar que por el tipo de serie que era realmente no había mucho tiempo para relacionarse entre ellos, cosa que es mentira porque en algunos flashbacks se ve que estos mismos tienen algún que otro momentito de chill, pero vamos que nunca los vemos reflexionar, dialogar o comportarse como un grupo de amigos o siquiera compañeros, simplemente tú te tienes que creer obligatoriamente que realmente se importan entre sí, o quizás no, es muy difícil definir la situación de estos vatos. Lo único realmente destacable de este grupo es la relación de Fushiguro y Yuji, que al menos tienen cierta relación de confianza algo más creíble, y bueno, al menos Megumi tiene a alguien que se preocupa mínimamente por este pobre desgraciado, porque de Gojo apenas se dan indicios de cómo es su relación, si es simplemente algo de alumno o maestro, o algo parecido a padre e hijo. No son cosas irrelevantes y que se pueden pasar por alto, pues recordemos que fue el propio Gojo quien los rescató, y son 2 de los personajes más importantes de Jujutsu Kaisen. Rectifico, solo hay un personaje importante, no entiendo el por qué no explorar más allá de su relación, incluso en su pelea contra Sukuna, vemos muy pocos o casi nulos pensamientos de Gojo al pelear con el cuerpo de Megumi poseído y del daño que este le realizaba, solo era hablar sobre sus movimientos y explicar las técnicas. Vamos, dame pensamientos internos como mínimo. Mira que así como en pocos segundos los personajes analizan para realizar un próximo ataque, pueden también reflexionar sobre lo que sienten en ese momento.
Si ya sé que la pelea de Gojo vs Sukuna en los edits con ayudas de fondo está increíble, acierto también a nivel de desarrollo referente al sistema de poder, o bueno eso es lo que dicen, porque ni puta idea no le preste mucha atención al sistema de poder de Jujutsu Kaisen, tranquilos no soy licenciado en ChatGPTadas, por eso no le entendí del todo en ese ámbito, pero bueno honestamente me vale muchísima verga los sistemas de poder y de power scaling, además no se hagan ustedes tampoco le entendieron leyendo simplemente se vieron un video de YouTube o un hilo de Twitter explicando la energía maldita. Gojo e Itadori parecían que iban bien, los mejores momentos de ellos dos juntos son durante los primeros capítulos del manga cuando Itadori finge su muerte, pero vamos que todo esto directamente se va a la mierda por todo lo que le hicieron a la figura de Gojo luego de su muerte, siendo Itadori partícipe de esta. De Novara ya no hay mucho que decir, es totalmente irrelevante en ese grupo, de hecho si la quitas de la obra poco o nada cambia así que no hay nada realmente interesante en sus relaciones con los otros tres. De hecho justamente el mejor momento de ellos tres como grupo es en el capítulo final, mostrándolos al menos como unos compañeros. Y si bien Gojo realmente era bastante justificable, pues en la especie de conclusión de su personaje se ve como este solamente le importaba Geto, siendo la única persona con la cual sentía una conexión, pero vamos que es difícil saber si simplemente fue por pereza al momento de desarrollar, o porque realmente a Gojo no le importaba realmente el intento de grupo protagónico. De los secundarios ya mejor ni hablemos porque están peor, pero para mencionar algo, Soso y Yuji solamente tuvieron un momento bonito como hermanos en su muerte, pero luego de esta pasa por completo al olvido, Megumi y su hermana solo son menciones, Touro y Yuji es más un chiste del inicio el cual lleva a un gran momento, pero luego de eso no hay más. Todo esto es un gran problema, pues si realmente a tus protagonistas, a las personas con las cuales vamos a convivir en el resto de la obra, te niegas a explayarte aunque sea un poco en sus relaciones es un gran fallo. Pues no hablamos de simples secundarios, aunque bueno ni llegan a eso, pero cuando metes relaciones que parecen importantes y no desarrollas como la de Megumi y Gojo, seguro vendrá alguien a decirme que es una obra sobre peleas y ya, no hace falta explicar. Todo eso es falta de escritura y flojera narrativa, y si esta última palabra me la acabo de inventar, ¿cuál es el problema Shiis? Una de las opiniones que más detesto en el mundo de la ficción es el comentario que muchos utilizan de argumento cuando sus series favoritas fallan en cierto aspecto y de esa manera demostrar que no quedaron como payasos al realmente pensar que su villano o antagonista principal podría dar para más, este siendo el siguiente, que no necesitan ninguna motivación, ideología y que está bien simplemente ser malos malosos y ya está, pues villanos así son necesarios. Como si no existieran formas de hacerlos unos excelentes agentes del caos sumado a la profundidad de su pasado o ideología sin necesidad de blanquearlos. Los antagonistas principales son uno de los mayores responsables para que las tramas de las obras avancen, por eso yo veo completamente necesario profundizar en su vida y en sus pensamientos, el por qué hacen lo que hacen, su odio, o su razón del por qué tienen esa ideología. Mira que no pido tu típico pasado trágico sin nulo peso en la caracterización del personaje, todo esto se puede lograr gracias a sus diálogos o acciones. Y para darle más peso a mi punto, cuando pensamos en los grandes villanos o antagonistas sin ir tan lejos del shonen, tenemos a Meruem, alguien de quien poco a poco vemos su crecimiento, sus pensamientos y sus cambios en sus motivaciones por las cosas que le pasan a lo largo del arco de las hormigas quimeras. Máquina al querer manipular a Denji, dándole una vida normal queriendo al motosierra por las habilidades que este tenía para crear su visión de mundo ideal, siendo ella una completa hija de puta que jodió muchísimo al protagonista sumado a todo lo que representaba para este, o vamos con una de las competencias shonen de Jujutsu Kaisen según el propio fandom de Jujutsu, Boku no Hero, con Shigaraki teniendo un arco dedicado a él para profundizar en su pasado y el buscar un verdadero motivo para justificar su odio, autodescubriéndose y concluyendo que siempre quiso destruirlo todo. Ignoraré por completo lo ocurrido con One for All en los capítulos 418 y 419. Como ven son personajes con sus conflictos, motivaciones e ideologías que sí son exploradas, que van más allá de matar por matar o simplemente destruir por destruir, y eso que con todos estos estoy exponiendo una lectura bastante reduccionista, y es fácil notar para aquellos que sí leyeron dichas obras, pero aún así creo que pueden ver mi punto.
Es por eso que me parece bastante horrible que en Jujutsu sus villanos simplemente sean una amalgama de ideas, pero con nula profundización en ellas, aunque aquí no seré tan duro pues es un problema que está en la mayoría de mangas shonen actuales, además que siendo justos tienen conceptos bastante chidos pero con una pésima ejecución. Con Kenyaku por los momentos no hablaré mucho, pues dando spoilers hablaré más tarde de él. Kenyaku es un personaje que para tener objetivos bastante grandes se da una casi, o nula explicación a estos, el por qué lo hace o por qué quiere hacer el caos, es algo que no tuvo ninguna respuesta para lo importante que fue para el lore de Jujutsu Kaisen siendo completamente desperdiciado. Mientras que el villano principal Sukuna, si bien cumple su objetivo de ser mínimamente amenazante, de hecho él es un excelente agente del caos en términos shonen, aún así sus motivaciones del por qué es así son muy pocas solamente teniendo la información de que también sufre la soledad de ser el más fuerte en la era Heian, cosa de la cual no sabemos absolutamente nada, teniendo cierto paralelismo bastante directo con Gojo y librando un combate que honestamente para mí fue bastante decepcionante al nivel de desarrollo de los conceptos manejados en este combate, pues solo se la pasaron explicando técnicas durante el combate, ningún diálogo interno o entre ellos de todo lo que vivieron o de lo que representan como personajes, pero bueno tengo cierta fe de que el anime hará un combatazo agregando escenas extras, pero yendo al manga es bastante grave el punto de Sukuna, pues en Jujutsu Kaisen siempre se mamaba con la era Heian y lo importante que era, pero nunca vimos algo más allá que unas pequeñas menciones, pero ya tocaré ese tema más adelante, y si hay algo destacable para ambos pues al menos hubo un poco de aprecio de parte de Sukuna para Gojo, incluso más que todo su elenco. ¿Quieren saber algo bastante gracioso? Justamente en el capítulo final tenemos algo bastante importante referente al lore de Sukuna, dándole algo de profundidad justamente cuando ya no importa teniendo únicamente una página, todo lo que se podía haber desarrollado en los malditos 234 capítulos con los temas introducidos con Sukuna para simplemente no llegar a nada, incluso flasheando una pseudo profundidad justamente en el final cuando ya era completamente innecesario, y ¿saben por qué digo todo esto? Porque el personaje de Sukuna realmente me gustaba un poco, al menos en términos de Jujutsu, literalmente en el fandom de esto había un meme referente a Sukuna y Gege, tratándolo a ambos como pareja y como no decirlo, si literalmente era el único al que estaba trabajando como personaje, dando pequeños vistazos de cosas que si se hubieran profundizado o trabajado adecuadamente podría haber recontextualizado varias cosas del personaje en vez de hacerlo un simple malito, porque mínimamente era coherente, el hijo de puta era el único que apreciaba a su elenco ya que reconocía la fuerza de sus rivales como Gojo, el Edipshino. La Hyogo cabra, Dios te apuesto a que si Sukuna se hubiera dado en un 1 contra 1, digamos con la random de la zorrita morada, Sukuna le iba a decir lo mismo que a Hyogo, y también apuesto que la razón por la cual fue tan desagradable en el Battle Royale final, es por el hecho de que los cabrones de los hechiceros le iban en grupo y a traición, y ni aún así hacían algo más que manchar el legado de Gojo, hasta yo me dejaba matar. Pero bueno que decir al final Mahito resultó ser el único buen villano de esa obra, junto con lo poco que vimos de Geto y Toy en Jujutsu Kaisen 0 y el pasado de Gojo, y los conceptos de las maldiciones como Hyogo o Hanami, mostrándonos que Gege cuando se las empeñaba sacaba cosas decentes, y es solo porque se murieron de forma temprana en la obra, siendo Geto el único con una pseudo profundidad desarrollada para lo poco que aparece, Mahito y Hanami solo en concepto, y Toyi pues tiene aura aunque muy sobrevalorado. Vamos con uno de los peores personajes de Jujutsu Kaisen, y el peor de todos para muchos que ya te digo yo que no, pues existe un personaje que para mí es muchísimo peor, pero aún así representa el mayor problema de la obra, introducir cosas que parecen que van a ser importantes y nunca desarrollar absolutamente nada, pues este inútil es sin duda un cúmulo de promesas la cual ninguna de ellas llegan a nada. Si bien Megumi como personaje empezó bastante bien, siendo tu típico arquetipo de personaje serio, emo, frío y sin sentimientos, pero con el pequeño giro de que aparentemente era algo más emocional, cosa que solo duró en la primera parte de Jujutsu Kaisen porque luego pasó a ser alguien muy de segundo plano para ser un personaje a quien se le dio muchísima importancia al inicio y se supone que era el coprotagonista, pues las conexiones y tramas de este tipo era sin duda algo que sí o sí se debían tocar. El próximo líder del clan Zenin se
deshicieron de esa trama súper rápido cuando pudo ser un arco narrativo bastante interesante para todo lo relacionado con su padre y los maltratos que sufrió de este, que por cierto su relación con Toji es otra cosa que tampoco llegó a nada, nunca vimos su reacción o que mostrara aunque sea un mínimo interés en este, pues cuando Gojo revela que lo mató en los capítulos finales no tiene ninguna emoción al respecto, pese a lo importante que fue para el pasado de Gojo, y según los propios fans a la trama principal de Jujutsu, aunque esto último es una mentira dicha por los fans de este UE, porque cambia a Toji por cualquier asesino genérico y la trama seguiría siendo la misma. Ni siquiera cuando estos se encontraron en Shibuya el autor trabajó algo entre Megumi y su padre. Dios mío, sé que no era una situación para hablar de sus sentimientos o algo así, pero tírale la revelación y ya está, así mínimo tienes la excusa perfecta para darle un mejor desarrollo al inútil o realizar algún drama en la historia mostrándonos un conflicto entre Megumi y Gojo debido a esta revelación o con el propio clan Zenin. A veces el drama es súper necesario, y su relación con Gojo está mucho peor, porque al menos con Toji se puede justificar el nulo tiempo que pasó con este, pero con Gojo, la persona que lo recogió y que aparentemente lo adoptó, nunca se deja implícito qué clase de relación llevan estos dos, principalmente porque en la pelea contra Sukuna muestra un nulo interés en que este último tenga el cuerpo de Megumi. Su relación con su hermana es otro tema que se trató de forma pésima. Si se puede entender el por qué se pone así, es su hermana y ya está, pero Dios, así como a Gege le gusta explicar técnicas que solo se usarán en un respectivo momento y ya, muéstranos aunque sea un momento bonito entre ambos, donde mínimamente se vea que se importan para al menos empatizar con la relación de estos dos personajes. No hablamos de un personaje secundario y ya, sino del supuesto deuteragonista del manga, y que el tema de su hermana hospitalizada es su principal conflicto, incluso su dolor por perder a su hermana se trata de la forma más forzada posible, pasando de estar sin ganas de vivir, para al poco tiempo cambiar de opinión, y no hablamos de días sino de horas. Parece que este personaje fue escrito con una pereza tremenda, y solamente creado para tener tu estereotipo emo por la cual las chavas se enamorarían y los pendejos se proyectarían. Ahora que lo pienso, podrían haberle dado una trama referente a su técnica de las 10 sombras, porque se muestra al principio del manga que Megumi tiene cierto aprecio hacia estos, pero sorpresa tampoco se trabaja. El desperdicio que tiene este sujeto sin duda es bastante decepcionante, pues para lo mucho que introdujo y lo importante que era, muy pocas tramas importantes se hayan trabajado completamente, siendo estas de forma super fast forward. Vamos con el personaje que más me decepcionó como lector del manga de Jujutsu, y uno de los mayores errores generales de la misma, todo lo referente al personaje de Kenjaku. Creo que no hace falta aclarar lo importante que es el personaje de Kenjaku para el manga de Jujutsu Kaisen, pues se mantuvo como uno de los antagonistas principales más activos a lo largo de la obra, apareciendo desde el principio, siendo la principalmente maestra detrás de la mayoría de amenazas que afectaban a la trama principal y uno de los enemigos principales de varios de los arcos más importantes de la misma. En su obra se le dio muchísima importancia, un montón de misterios y objetivos bastante grandes, además de no ser un simple villano secundario como Majito, y es precisamente por eso que el trato que se le dio a este último durante la recta final de la obra fue absurdamente terrible. Todo lo que envolvía a este personaje siendo la madre de Itadori, y una revelación que como la mayoría de cosas importantes de este manga nunca importó, porque nunca vimos una interacción o siquiera un avance de esta trama, teniendo en cuenta lo importante de esta revelación, ni siquiera como un agente del caos funciona, pues todos los planes de Kenjaku que envolvían a Tengen y los juegos del sacrificio tampoco llegó a nada, pues fue derrotado antes, teniendo para la que es para mí la peor muerte del shonen actual en cuanto a villanos, principalmente por las cosas que envolvían al sujeto muriendo a traición en manos de Yuta. Todos sus planes y lo que podría haberlo catalogado como un buen villano tuvo que irse a la mierda teniendo una conclusión muy apresurada, rectificó, ni siquiera es apresurada, directamente lo sacaron de la historia, y mira que me había gustado bastante su último combate contra Tabata, a pesar de que este último era uno de estos NPCs con un único chiste y acto.
Su combate se me hizo bastante original, y pese a que al principio me preocupaba el cómo se podía manejar esto, lo que se planteó con Kenjaku en este estuvo bastante bien, y aunque me choca sin desagradarme que Tabata fuera el último match de Kenjaku, ya que a nivel conceptual suena bien, pero para lo que representan ambos en su respectiva obra pues es bastante pues recordemos que el tipo tenía otras rivalidades o posibles conflictos muchísimo mejores. Primero tenemos a Gojo pues Kenjaku poseía el cuerpo de su mejor amigo Geto, luego a Itadori pues este último era la madre de este en cosas super japonesas, e incluso al propio Yuta, pues este quería evitarle la desgracia a su maestro de tener que volver a matar a su mejor amigo. Vamos con el peor personaje o mejor dicho concepto de todo Jujutsu Kaisen para mí, un ejemplo perfecto de inutilidad, que refuerza el pensamiento que muchos tienen de que a veces tener menos personajes es mejor para tu obra. Pues este adefesio de concepto solo existe únicamente para realizar el típico simbolismo de ángel y demonio, aunque también como una conveniencia para poder liberar a Gojo del confinamiento de la caja de Kenjaku. Ángel es algo así como un Sukuna, pues supongo que las ideas no dieron para más y tocó convertirse en un buen ambientalista, la cual tiene a una chica llamada Hana como usuaria tal cual Itadori, y sí, ambas son simplemente inútiles como personajes, aunque a esta última no la meteré al mismo saco que Ángel, pues honestamente sí me da muchísima pena que tenga que cargar las consecuencias de Ángel como concepto. Todo lo relacionado con Ángel nunca fue explorado, la era Heian y su relación con Sukuna solo está para rellenar en la historia, el aparente simbolismo bíblico, Satanás malo ángeles buenos jajaja xd, entre ambos tampoco es explorado siendo algo para intentar darle una complejidad pretenciosa a Sukuna. Dios santo, me odio a mí mismo por usar ese término bastardizado. Si bien estuve debatiendo conmigo mismo si considerar a este personaje como un deus ex machina, pues su única función importante y relevante en la historia fue liberar a Gojo además de que supuestamente tenía la habilidad necesaria para matar a Sukuna cosa que tampoco sirvió de nada, pues fue neutralizada no una, sino dos veces, pues la neta que bueno que fue así, pues es más divertido tener tus batallas bien chingonas. Un personaje nefasto y mejor voy al siguiente error porque ya no quiero hablar de este desperdicio de personaje y concepto. Una trama interesante y la cual fue tocada de la forma más forward posible. Los altos mandos se mantuvieron como una fuerza de la élite de los hechiceros, siendo ellos la principal causa de las porquerías que ocurrían en la hechicería, aunque honestamente siento que lo del mundo de la hechicería, siendo una mierda por culpa de ellos, es una excusa para tapar los defectos en el planteamiento del world building de Gege, pero bueno no viene al caso. Estos tipos fueron quienes mandaron a ejecutar a Itadori, fueron quienes orquestaron la orden para la muerte de Yaga, pero sobre todo los que controlaban a todo este mundillo. Son gente de la cual no sabíamos su diseño, y su muerte no significó absolutamente nada en la obra, pues murieron fuera de cámara y tampoco se vieron las consecuencias de la misma, pero claro era mejor darle espacio a los randoms introducidos en los juegos del sacrificio, que eran menos interesantes y que al final tampoco importaron, porque jajaja ellos sí pelean por lo tanto se pueden sacar unos edits durísimos en TikTok. Itadori es un personaje que honestamente se me hace tan poco interesante en su propia obra, lo cual es curioso pues en Jujutsu apenas hay personajes que mínimamente sean interesantes. Y no me malentiendan, no es mal protagonista, pero genuinamente no me genera ninguna otra emoción o tenga algo más que decir que no sea este cabrón me da mucha pena, pero igual protagoniza uno de mis capítulos favoritos de Jujutsu y capitulazos esta obra tiene por montones. Aún así no quita que para todo lo que se le quiso introducir quedó completamente desperdiciado pese a que las implicaciones de lo que se quiso desarrollar con este fueron sumamente importantes. Al ser Kenjaku madre de Itadori en una especie de fetiche gore, bien rancio que solo se le podría ocurrir a un japonés. Lo sé fue un comentario bastante turista, pero en esta clase de vídeos hay que agregar humor puteando a Japón y ese tipo de cosas para atraer a los normies.
Tampoco olvidemos que el padre de Itadori, siendo la reencarnación del hermano de Sukuna, solo quedó como un dato al aire. A mi percepción personal eran cosas bastante importantes que debieron desarrollarse, pues envolvían al supuesto protagonista y a los dos supuestos villanos principales de la obra. Lo cual provoca que al no haberse trabajado, no teniendo el contexto suficiente del por qué se hizo lo que se hizo, o siquiera que importará un poco para el conflicto de los personajes, world building de la obra o para la trama en general, solo queda como un intento de justificar los poderes que obtiene Itadori al inicio y durante la pelea final de Sukuna, que a ver el cabrón los necesitaba para que mínimamente pudiera tener una participación general de forma coherente en el arco final de su obra. Aún así, lo importante que era para la historia, pues recordemos que todo lo que hizo Kenjaku fue lo que detonó que Itadori fuera el recipiente perfecto y simplemente se haya dejado así sin desarrollar el porqué o dando más contexto, solo le deja como un instrumento para facilitar la trama en momentos futuros, que no está mal si fueran cosas minúsculas, pero todas las implicaciones importantes que tiene para la trama de los personajes y la historia en sí lo vuelve un punto bastante grave en mi opinión. Obvio, yo defiendo los finales o tramas abiertas, pero una cosa es dejar alguna cosita por ahí para que el espectador teorice sacando sus propias conclusiones, y otra muy diferente es introducir cosas y no explorar ninguna para al menos tener las bases con la cual poder trabajar, a no ser que seas Soul o los fans de Five Nights at Freddy's. Lo de este combate sin duda fue un caos para la comunidad animanga. Cada vez que un capítulo se publicaba, el arco final de Jujutsu era trending topic en Twitter e incluso en plataformas como TikTok. Sorpresa, supongo. Tenías a los Jujutsu Papus teorizando qué podía pasar y era un festival de espera cada semana, pues muchos esperaban que Gojo saliera de su tumba incluso después de muerto, y a pesar de que pueda sonar una tontería, no se les puede culpar a la comunidad brasileña por pensar así, porque todos los capítulos seguían la misma horrible puta estructura. Aparecía un personaje nuevo, se le comparaba con Gojo, parecía que le iban a ganar a Sukuna, Sukuna encontraba una manera de que no suceda, aparecía otro personaje, y así sucesivamente. No exagero, la descripción era el mismo maldito ciclo en este combate, y a pesar de que al leer semanalmente esto era increíble por el hype que producía, pues esta obra vivía de esto mismo, al hacerlo de corrido, narrativamente y estructuralmente hablando era terrible. Personajes que salían de la nada, luego de haber desaparecido después de mucho tiempo, para simplemente no hacer nada y alargar la batalla, ni siquiera teniendo momentos que nos sirva para ver el cómo se desarrollaron a lo largo de la obra. Y puedo mencionar bastantes ejemplos para validar mi punto. Yo soy Kachimo yendo única y exclusivamente a morir, todo apareciendo con la mano reparadita para luego ser neutralizado, Ángel no haciendo nada, Maki aplicando el movimiento ida y vuelta, el panita Miguel e Hisoka, y dos casos más de las cuales hablaré dentro de poco porque sin duda fueron de lo peor, y tú y yo sabemos a qué casos me refiero. Pero bueno, un combate final hecho única y exclusivamente para ser tendencia y de esa manera los tomos finales tuvieran muchas ventas, no porque realmente quisieran contar algo. Y no, solo porque los raps de Megar estuvieran buenísimos, vuelve a toda esta recta final combatística en lo mejor. Sin más, uno de los peores combates finales que he visto en un manga popular a nivel de estructura y narrativamente hablando, por muchas cosas que pasaron y quemando a la mierda, bueno, exagero bajo las consecuencias que hubo en el supuesto mejor arco del shonen actual según los TikToks. Pero hey, al menos la conclusión del mismo estuvo bien con la charla entre Sukuna e Itadori, algo bueno tenía que tener. El arco de personaje de Maki es uno de los mejores de la obra, aunque tampoco es que haya mucha competencia, esto debido a que todo su conflicto es trabajado en un arco entero, pues pese a lo que muchos piensan diciendo que luego de Shibuya Jujutsu decae, para mí directamente esto es mentira, pues la caída de Jujutsu vino con todo lo relacionado a la posesión de Megumi por parte de Sukuna y la aparición de la huerca que poseyó a la hermana de Megumi, ahí verdaderamente fue costa abajo. Los juegos del sacrificio era tu típico arco de transición, y a pesar de que al final envejece súper mal debido a los problemas que hemos mencionado durante todo el vídeo. Aún así, todo lo que se trabajó en la masacre Zenin y el personaje de Maki estuvo bastante bien.
Otra cosa son lo que hacen después, ya que Maki se convierte en tu típico personaje que solo es desarrollado en un arco para luego no hacer nada relevante en la trama, ni conflictos nuevos, aporte a otros personajes o algún nuevo arco dramático. Ni siquiera en la historia principal importa la masacre de uno de los clanes importantes, pues las consecuencias en la historia con un evento de tal magnitud son casi nulas. Aún así este no es mi mayor problema con este punto, sino la terrible conclusión que se le dio al principal conflicto de Maki al hacer una comparativa con dos randoms de mierda salidos de la nada cuyo único chiste de personaje y trama eran hacer comentarios referentes a las katanas y el sumo, cosa que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el personaje de Maki y que luego de eso simplemente desaparecieron. Vaya puta falta de creatividad. Una situación y dos personajes totalmente innecesarios que hacen quedar mal al conflicto de Maki, que era de lo mejorcito que había escrito Gege en Jujutsu Kaisen en cuanto a conflictos de personaje. Obviamente ya sé que esta no es su última aparición, pero bueno, ¿acaso prefieren que el último aporte de Maki haya sido decirle a estos dos putísimos NPCs de ir a pegarse? Por estas cosas la mayoría de personas piensan que un shonen solo abarca los neketsus. Lo voy a decir tal cual, por lo general la opinión popular suele tener las opiniones más vacías y sin fundamento posible, esto debido a que tal y como se puede suponer por el mero concepto de esta, pues se basa en lo que dicen los demás sin cuestionarse realmente las cosas, pero una de las pocas veces donde sí estuvieron completamente basados es con el personaje de Gojo, pues creo firmemente que es el mejor personaje o al menos el mejor trabajado en esa obra totalmente mediocre. Gojo es la razón por la cual Jujutsu Kaisen es tan popular y mientras él estuvo fuera del manga, debido a todo lo ocurrido en el incidente de Shibuya la popularidad de la obra bajó, incluso después de su muerte las personas solo veían los capítulos para saber si aparecía Gojo, pues era lo único que comentaban, bueno también cuando aparecía otro random de la nada o cuando Sukuna sacaba otro power up, porque como es obvio el hype y las peleas es de las pocas cosas decentes que esta obra tan deficiente puede ofrecer, pero son comentarios muy secundarios en este punto en específico, no me hagan mucho caso jeje, prosigue. Gojo fue protagonista del que considero el mejor arco de Jujutsu, y a pesar de que en su combate final contra Sukuna de una forma dramática no me gustó mucho como se prometió con el mero concepto de esta misma, pues eran los dos seres más fuertes y solitarios de su respectiva época, como se ha hablado antes solamente se dedicaron a tirar técnicas y ya está, aunque tengo que admitir que estuvo muy entretenida y con un buen dibujo, probablemente esto en el anime vaya a ser un peleón. Siguiendo con el punto, ni siquiera las últimas palabras de Gojo con vida pudieron ser algo sobre el mismo o sobre su paralelismo con Sukuna, sino sobre una maldita técnica, pues sacrificaron lo que pudo ser una de las mejores muertes del shonen actual para realizar unos panelings choqueantes de puro hype para que el internet revolotee. Pero aún con lo desaprovechada que fue esa pelea que solo destaca por llevar al límite su sistema de poder, y que fue sobrevalorada única y exclusivamente porque regresó Gojo y se peleaba con el otro personaje popular de la obra, y aún con todos mis problemas creo firmemente que su conclusión estuvo bastante bien al menos para ser Jujutsu Kaisen, que yo le pido lo mínimo a esta obra para niños. Por eso me parece una falta de respeto total de los personajes y del propio autor que al personaje de Gojo, el motivo por el cual el manga de mierda Jujutsu Kaisen vende tanto en Japón, y haya tenido ese impacto cultural actual, después de su muerte se dedicara única y exclusivamente a ser un medidor de fuerza para otros personajes durante la pelea final contra Sukuna, que si este peleó con Gojo, que si este otro trabajó con él, que si este también es profesor con él. Fue un total circo por más de 20 capítulos, entiendo que esto sea parte del personaje Gojo, que incluso después de su muerte ni siquiera lo hayan dejado de ver como un arma, pero la ejecución fue simplemente pésima, es que ni siquiera una conclusión decente pudo tener, siendo completamente ridiculizado y menospreciado por su elenco, es que ni siquiera le tuvieron fe en su pelea, sabiendo que iba a perder y por ese motivo tenían en la raja 50 planes contra Sukuna para que al final le ganaran a puros puñetazos. Pero bueno, hubo un momento donde la profanación a su nombre superó con creces todo, confirmando mi teoría de que esta obra fue hecha única y exclusivamente para vender a un público tiktokero que no aguanta ni 2 capítulos donde no hayan peleas o un poco de tensión.
Que no se lo critico a Gege, el dinero es necesario y sacárselo a estos infraseres, tiene todo mis respetos el basado. Sí, ya sé que me estoy ardiendo por culpa de un personaje de un dibujito coreano para niños, pero es que soy Gouyotard, mejor eso, que ser fan de Megumi o un personaje tan insípido como Itadori, además eso no invalida mi punto. Este sin duda fue el mayor circo de la obra, un evento único y exclusivamente escrito para que sea tendencia en plataformas como TikTok y Twitter, porque esto absolutamente no llegó a nada. De forma simple provocó tu típica fórmula Jujutsu, el hype, además de darle un segundo enfrentamiento indirecto a Sukuna, el tema de Yuta en el cuerpo de Gojo fue una inutilidad que solamente provocó una profanación más al cuerpo de su maestro, ya que Yuta absolutamente no hizo nada contra Sukuna más que un intento de púrpura que no funcionó. Aún así aún estaba el tema con el estado de Yuta, pues al tener solo el acceso por unos 10 minutos, los lectores del manga estaban en duda si este iba a morir o no, pudiéndonos dar una escena bastante conmovedora al matar a la persona con la cual inició todo Jujutsu Kaisen, o ver una recta final de los personajes intentando salvar al muñeco de plastilina, demostrando aunque sea al final un poco de amor y conexión entre ellos. Pues al final no pasó nada, solo fue un intento barato de drama, pero ese no es el verdadero problema, sino el hecho de que todo se resolvió fuera de cámara y al capítulo siguiente Yuta estaba bien, pese a que en capítulos anteriores los personajes tenían esa preocupación. Shibuya es considerado el mejor arco de Jujutsu Kaisen precisamente por todas las consecuencias y eventos que pasaron, siendo estos el sello de Gojo, la masacre a gran escala que hubo en la ciudad, la muerte de Mechamaru, Nanami, la cantidad de combates que se dieron, la conclusión de varios villanos desarrollados al inicio de la historia y enemigos que prometían mucho a futuro, pues una de las falencias más grandes del shonen mainstream actual, es que la mayoría de sus villanos no cumplen con el requisito de ser verdaderamente una amenaza. Pero en Jujutsu el grupo de Kenjaku, pero sobre todo Sukuna, demostraron ser una gran amenaza para el grupo protagónico. Una de las grandes víctimas del arco fue el intento de chica del trío protagónico, ya que lo sucedido con Nobara fue un evento que cambió bastante la visión que tenía el público con respecto a Jujutsu Kaisen, incluso muchos llamándolo el mejor shonen actual, esto siendo más auspiciado por la segunda temporada del anime, una pendejada pues existe To Your Eternity, Twin Star Swordfish, Chainsaw Man, Frieren y Centuria que demostraron una mayor calidad. Siguiendo con Jujutsu, pues parecía que era una obra que se podía tomar en serio, y pese a que su muerte no me generó nada fuera de simplemente sentir pena por Itadori por la cadena de eventos que le habían pasado, me parece un maldito insulto al espectador el hecho de regresarla en el puto último momento de forma totalmente innecesaria, dañando por completo lo construido con anterioridad, las consecuencias de Shibuya que no solo aportaban a la trama sino al desarrollo del protagonista, pero sobre todo a lo mejor que tenía el personaje, o sea su muerte, porque ni siquiera como alivio cómico era interesante. Al final quedó como un intento barato de querer llamar la atención, más cuando apareció en el último momento luego de que varias veces por parte de la misma obra se había confirmado su muerte. Dos ejemplos bastante claros son el silencio de Megumi y los recuerdos de Itadori, donde salían personas importantes para el que habían fallecido, así que aquí no hay ninguna justificación para esto, más cuando el propio fandom de Jujutsu presumía de este evento que ya no importa nada al igual que el personaje. Y no, a pesar de que fue la penúltima en el ataque final de Sukuna, es bastante evidente de que esto fue únicamente hecho porque se quedaron sin opciones para crear un hype moment que se pudiera hacer tendencia y aumentar las ventas en los tomos finales. Aún con todo, ni siquiera al final pudimos ver más de ella, la química del supuesto trío principal es casi nula, solamente teniendo un momentito en el capítulo final, pero bueno, ya era completamente tarde. Esta cosa que pasó con Nobara es el ejemplo perfecto de cómo dañar uno de los mejores momentos de tu obra y todo para hacer viral tu capítulo de manga, porque ya se te acabaron los personajes importantes que podían aparecer. Últimamente varios shonen actuales populares han terminado, y si bien la mayoría de estos son sobrehateados a niveles extremos no por los errores de sus propias obras que tienen muchísimos, sino por problemas externos o desinformaciones.
Si bien no me gusta el final de Boku no Hero, principalmente por lo insípido que me dejó, a mí honestamente me gusta muchísimo su recta final aun cuando no estoy de acuerdo con cómo se llevaron algunas cuestiones en esta recta, pero no está para nada mal comparándolo con la desastrosa guerra final, así que sí valió la pena leerlo pese a que no me guste para nada la obra al completo. En el caso de Griffboy Kaisen lamentablemente tendré que decir lo contrario, es la peor recta final que he visto en el shonen popular moderno, una recta vacía donde solo se dedicaron a hablar de técnicas después de la derrota de Sukuna. Es que es hasta ridículo el cómo en vez de dedicarse a otras cosas como poner a los personajes a reflexionar sobre lo ocurrido, darle nuevas tramas para concluir de buena manera a sus protagonistas, porque fuera de Itadori y Izuku, ninguno de los demás tuvieron un verdadero cierre o aunque sea darle un poco de reconocimiento a los caídos en batalla para que al menos en el anime cuando lo animen, jejeje juego de palabras, uno pueda llorar con la musiquita sad, y así. Simplemente se dedicaron a hablar del cómo podían haber derrotado a Sukuna, y lo de Yuta en el cuerpo de Gojo, que era una subtrama conflictiva algo interesante, ya lo hablamos y se resolvió fuera de cámara, todas las subtramas que se habían dejado abiertas tampoco se desarrollaron muy bien como todo lo referente al debate de Geto para que el espectador se permitiera sacar sus propias conclusiones, la hechicería expuesta al mundo tampoco importó, lo de Tengen ni siquiera llegó a algo, o los personajes desperdiciados que ni siquiera fueron un punto en este video o los mencioné por separado porque ni siquiera para esto sirvieron, y puedo seguir. En otros apartados el drama que en los últimos arcos de Jujutsu que se había construido referente a la muerte de Takaba y Higuruma para que en los últimos capítulos aparecieran vivos, esto directamente me dio a entender que se estaban burlando de los espectadores, dañando dos de las mejores conclusiones y momentos del arco final, o que literalmente el penúltimo cap se concentra en los güeyes estos de los juegos del sacrificio, igual curioso que el Jujutsu Tarte justifica esto diciendo que el Gege estaba hospitalizado, bueno supongo que habrá estado 6 años hospitalizado y por eso su manga está bien culero, todo mis respetos a Gege hay que separar el arte del artista. Y no será sospecha para nadie que así como su recta final fue una cosa bastante vacía su final también lo fue, vamos por el último punto. La nada. De forma general es arraigado a aquel sentimiento de vacío e indiferencia. Es aquella falta de materia o alma. En términos menos pretenciosos y autistas, es lo que sentí al leer este capítulo final. Un capítulo para nada destacable, y que es la muestra completa de todos los problemas de esta obra. Una obra mediocre, y que cuyo final no te aporta nada más que un intento de darle pseudo profundidad a Sukuna, que curiosamente no importa y que lo empeora al demostrarnos lo desperdiciado que estaba al no ser solamente un monstruo maloso. No tengo nada más que comentar al respecto más que también vemos una mini reflexión entre Itadori y Gojo y ya. No hay más, es que ni siquiera puedo alargar esta última parte por lo tan poco importante que fue el cierre de la obra para la misma, quizás el capítulo más importante y que define con qué tan buenos ojos dejaras el resto del manga, siendo la muestra completa de que Gege ya quería dejar de hacer esta historia o simplemente ya le dieron de alta en el hospital. No sentí alegría, ni tristeza, ni siquiera rabia, ni paz porque por fin los fans de Jujutsu desaparecerían, solamente puedo decir un final digno de su obra. Para no acabar este video de una forma tan fría, para concluir me gustaría dar mi opinión de los personajes importantes de esta obra o bueno de los que me acuerdo, dando una clasificación rápida mediante los siguientes calificativos. Esta sección la cual quise llamar Score du Personnage, una traducción francesa para hacerme el mamón pretencioso jejeje. Por supuesto Gojo es el mejor personaje de la obra, aunque en su conclusión flaquea demasiado, creo que conceptualmente, y el cómo transmitieron su conflicto estuvo muy pero muy bien, así que le daré un muy bueno. Geto, su amigo pese a que tuvo un desarrollo muy cabrón, creo que el hecho de haber aparecido tampoco le juega en contra aún así para lo que se quiso plantear con él le daré el bueno. Lástima que no pueda decir lo mismo con Kenjaku, una absoluta decepción, le daré me, porque al menos tuvo algún que otro buen momento, mismo caso que con Sukuna quien debido a que mínimamente demostró realmente ser una gran amenaza se lleva el me, pero a ambos le juega muy en contra el hecho de ser villanos principales, además Sukuna tuvo una dinámica interesante con el supuesto protagonista.
Hablando de él, Itadori le daré un me da penita y todo, aunque bueno, los momentos en donde se ponen a debate su ideología sobre la muerte o su culpabilidad al no poder controlar a Sukuna están god. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy siendo muy hater con el gallo, le daré el bueno. Para darle reconocimiento a aquel que llevó al mejor momento de Itadori, el abogario a diferencia de Nobara fue alguien mucho más interesante, así que es bueno. Kachimo, pues me da muchísima risa lo ultra mega uexeado que va, le daré un bueno. Mientras que a Nanami le daré el muy bueno solo porque se murió y me dio muchísima tristeza su alucinación en la playa, aunque solo en el anime. En el caso de Yaga y Panda, muy bonito su capítulo y todo lo referente a los cadáveres era bastante interesante y en mi mente era todo súper bonito, pero tenía que imaginarme la historia de estos dos e inventarme momentos entre ambos para que realmente me importara, así que un me. Yuta es bueno, pues fue un gran protagonista al inicio, aunque luego baja muchísimo su participación, ni siquiera saliendo al inicio de la historia principal de Jujutsu Kaisen, y luego de eso se convirtió en otro gallo de peleas, pero estuvo bastante interesante el verlo llegar al límite haciendo sus mamadas. Chozo, pese a que conceptualmente es muy bueno y su conclusión me gustó bastante siendo esperable, pero por eso no hay que menospreciarlo, aún así le faltaron más momentos junto con Itadori. El potencial man no sé, me supongo es que me da mucha gracia lo putamente desgraciado que es, aunque perfectamente puede ir en mierda junto con su amiga del alma Nobara, pues lo único interesante era que se murió, pero ahora que está viva, es un personaje completamente vacío siendo tu típico estereotipo de chica gritona y tsundere, ya que al final su aporte fue casi nulo. Y por último Maki, tu típico personaje cuya trama y conflicto importa solo por un arco y ya, es bueno supongo. Ya los demás ni me acuerdo xddddd. Bueno, ya hemos llegado a la parte más maricona posible del vídeo, donde tendré que recoger cable y decir las típicas cosas sobre que es solo mi opinión personal, que si te gusta gallos de peleas Kaisen está bien, pues para gustos hay colores y es mejor ser todos amigos y amigos por al menos 10 años más. Pero este fandom me tiene tan hasta los huevos que no haré eso. Obviamente no hay problema si te gusta cada quien supongo, lástima que el dios de los buenos gustos, te haya dotado de uno tan culero. Si bien en este video tuve que concentrar los errores de la obra de una forma muy general, pues aunque pude desglosarla punto por punto desde el inicio, preferí hacerlo de esta manera pues no me gustaría releer una obra por el simple hecho de tirarle cagada, y pese a que me pase de pretencioso y mamón empleando términos que ni siquiera sé su significado en plan tuitero latinoamericano, pues la obra se lo merecía por completo. Sí, ya sé que es súper fácil de atacar, pero es el primer video, no mames, ni modo que le haga un video a Breaking Bad o a Fullmetal Alchemist destacando sus errores ahí si soy tu típico crítico mamón. Pero bien, si llegaste hasta aquí agradecería que te suscribieras, además de darle like obvis, pues me ayudaría muchísimo. Sin más, que tengan una bonita y fría noche.